Hola, espero se encuentre muy bien. Ahora vamos a ver algunos problemas. Bueno, le había prometido subirle este video donde ustedes pueden ver cómo resolvemos algunos problemas usando mapas de Carnot. El objetivo, recuerden, es buscar siempre el mínimo. Para eso nosotros vamos a buscar siempre formar grupos de 1, 2, 4, 8, ¿cierto? 16 elementos, siempre en potencias de 2. Ojalá los grupos más grandes posibles y la menor cantidad de ellos, porque así nos van a quedar menos términos, ¿cierto? Podemos trabajar tanto con los unos como con los ceros. Vamos a ver ahora las diferencias que tenemos. Así que partimos con el primer problema. Aquí buscamos nuestra función f1. Vamos a formar los siguientes grupos. Claramente no puedo formar un grupo de 8 porque aquí tendríamos ceros, ¿cierto? No nos olvidemos de eso. Sin embargo, sí puedo formar un grupo de 4, que sería este de acá. Totalmente válido. También voy a formar un grupo para cubrir este 1, ¿cierto? Porque debemos cubrir todos los 1 o todos los ceros, dependiendo con qué estemos trabajando. Luego nos va a quedar entonces el término correspondiente al grupo rojo, que va a ser igual a c negado, porque está fijo en 0, ¿cierto? Claramente el a y el b, como cambian, se van a eliminar. Siempre que tenemos que la variable cambie a través de todas las celdas de nuestro grupo, o en realidad entre dos celdas cambia, ya inmediatamente se elimina. Así que nos queda únicamente c negado, dado que estamos trabajando por los 1. Más, porque aquí recuerden que nosotros obtenemos una suma de productos. Más, vemos acá que sucede y está fijo el a en 0 y está fijo el b en 0. Por tanto nos queda entonces a negado por b negado. Claramente el c aquí cambia, así que se elimina. Y tendríamos que esa sería la función correspondiente a f1 y sería de hecho la función mínima. Vamos a aplicar lo mismo ahora para el caso de f2, donde vamos a ver qué sucede con el caso de los ceros. Según lo que nosotros revisamos en la clase, los grupos se forman tal cual, ¿cierto? Los más grandes, siempre potencias de 2, cubrimos todos los ceros o todos los unos dependiendo de lo que estemos trabajando, pero solamente uno de ellos, ¿cierto? Así que aquí vamos a hacer lo mismo. Puedo formar un grupo de A4, donde cubro todos esos elementos, y no puedo formar obviamente un grupo de 3, no, sería inválido, ¿cierto? Sin embargo, puedo formar ese grupo de 2. Recuerden que también podría haber quedado solo, pero no estaríamos llegando a la solución mínima, ¿cierto? Así que buscamos formar siempre el grupo más grande posible. No importa que tomemos de nuevo otro término, no hay ningún inconveniente. Y tomaríamos entonces también ese otro grupo. Vamos a ver que el A cambia, así que se va. Nos va a quedar el B fijo en 1, por tanto nos va a quedar negado. Recuerden que aquí, en vez de obtener productos que se van sumando, vamos a obtener sumas que se están multiplicando. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. B dijimos, ¿cierto? Fijo en 1, por tanto queda negado, dado que estamos trabajando con los ceros, es lo contrario que el caso cuando trabajamos con los unos. Y luego, ¿qué pasa? Nos queda acá, ¿cierto? 0, 1, así que estaría cambiando el 6, también sería. De momento no le voy a dejar el paréntesis, ¿ya? Así que lo voy a dejar únicamente con el B negado. B negado, y eso se va a estar multiplicando por... Vamos a ir al grupo azul ahora. Grupo azul. Tenemos que se mantiene fijo el A. Como estamos trabajando con los ceros, nos va a quedar entonces el A sin negar. Más, ¿ya? Se va a eliminar el B, lo descartamos, y nos queda también el C, que está fijo en 0, y por tanto nos queda como C negado, perdón, como C, debido a que estamos trabajando con los ceros. Último grupo, sería el grupo verde. Nos queda el A fijo en 1, nos va a quedar entonces como A negado, más se va a eliminar el B porque estaría cambiando, y nos queda el C, ¿cierto? Que sería C negado, dado que estamos trabajando con los ceros. Y esto que está acá sería la expresión correspondiente, ¿cierto?, a la función f2, pero como un producto de sumas, ¿cierto? Así que tendríamos lista la función 2, y quiero que veamos lo que sucede acá, miren, porque esto genera muchas dudas. Por ahí me lo preguntaron también en la clase, se me olvidó creo que comentarlo en ese momento, pero sería algo tan simple como esto, miren. A pesar que uno obviamente cuando ya lo entiende, uno dice que es simple, en principio no tendría por qué serlo. ¿Qué pasa con F3? Nosotros podríamos decir, pero aquí voy y formo un grupo de A8, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cambian todas las variables, ¿cierto? ¿Qué pongo? Muchas veces me dicen que ponemos un 0, pero pensémoslo bien. ¿Qué me está indicando a mí este mapa de Carnot? Recuerden que el mapa de Carnot contiene exactamente la misma información que tendría una tabla de verdad, ¿cierto? Me está diciendo, para cada combinación de entrada, en este caso, por ejemplo, para 0, 0, 0, me dice que la función vale 1. Me dice que para 0, 0, 1, la función vale 1. Y en realidad, para todas las demás combinaciones de entrada posibles, nos va a valer 1, ¿cierto? Entonces, en definitiva, ¿cuánto vale la función? Claramente, la función sería simplemente 1. Ese sería su valor, ¿ya? Porque eso es lo que me está diciendo el mapa, ¿ya?
Luego, ¿qué pasa con el caso de F4 que tenemos acá? Donde nos está diciendo, ¿cierto?, que para cada combinación de entrada el valor es 0. Por tanto, la función simplemente va a ser 0. Es como cuando trabajábamos en lógica proposicional y teníamos, ¿cierto?, las tautologías, cuando siempre era verdadero una función, ¿cierto? Y aquí sería una especie de negación, ¿cómo se llama? Creo que tiene un nombre por ese estilo. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos eso claro, porque si llegara a aparecer eso claramente no hay más que hacer, simplemente va a ser 1, va a ser 0, sí que son todos 1 o todos 0. Vamos a ver otros ejemplos más, ahora con mapas de 4 variables. La lógica es exactamente la misma, simplemente nosotros obviamente aquí vamos a tener quizás más posibilidades. Voy a formar el grupo más grande posible. Ustedes pueden ver que en el caso de la función f5, en este mapa, ¿cierto?, vamos a tener que el grupo más grande va a ser de 8, va a ser todo esto. No se olviden que en realidad este mapa de Carnot, y en realidad también el anterior, es como si fuera una especie de esfera, ¿cierto? Y que por un lado, por decirlo así, en la cara posterior, también tenemos que estar juntos los elementos. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Ahí es donde estoy juntando. Se fijan por la cara posterior. Por eso es que es totalmente válido lo que estamos haciendo en este caso. ¿Ya? Así que una vez tenemos ese grupo, nos quedan bien pocos por cubrir. Vamos a tratar de formar los grupos más grandes posibles. Para eso vamos a cubrir acá ese grupo que está acá, ¿cierto? Tomamos esos dos unos y nos quedaría únicamente formar otro grupo más, que sería, fíjense bien, podría ser él, podría ser así, podría ser así. Sin embargo, nosotros buscamos siempre el grupo más grande que nos permita cubrirlo, porque así simplificamos más. Así nos quedaría entonces, ¿cierto? Los 4 de ahí. Vamos a obtener la función para ver qué sucede. Nos queda entonces que f5 va a ser igual a grupo morado. ¿Cómo va a quedar? Recuerden aquí que estamos trabajando con los unos, así que obtenemos sumas, en este caso, de productos, ¿cierto? Así que nos queda el A y el B, ustedes pueden ver que cambia. Cambia para todos los elementos y para todas las celdas del grupo, ¿cierto? Sin embargo, el B, bueno, el B también cambia, ¿cierto? Y el que nos quedaría constante sería el D, y nos queda fijo en 0. Por tanto, como estamos trabajando con los unos, nos queda como D negado. Más, buscamos el otro término correspondiente en este caso al grupo verde, por ejemplo. Nos quedaría que el A y el B están fijos en 1. Como están fijos en 1, nos va a quedar entonces AB. Vemos que el C y el D, ustedes pueden ver que cambian, ¿cierto? A lo largo de todas estas celdas, o estas columnas en realidad. Así que se eliminan tanto el C como el D. Así que más, y nos quedaría obtener simplemente el término correspondiente al grupo azul, donde vemos que el A cambia, así que se va. Nos queda el B fijo en 1, por tanto queda como B sin negar. Y vemos que también quedaría el C, también fijo, en este caso como C, ¿cierto? En 1. El D cambió, así que se fue. ¿Ya? Y tendríamos lo que sería nuestra función f5, correspondiente a la función que tenemos acá, simplificada en realidad respecto a lo que nos indica el mapa. Vamos a trabajar ahora con la función f6 y vamos a ver qué nos da. Voy a formar un grupo acá, buscando siempre el grupo más grande. Claramente tengo la posibilidad de formar un grupo de A8, ¿cierto? El que estaría acá arriba. Es bastante directo, la verdad. Después de eso tenemos otro grupo, que podríamos formar también un grupo bastante grande, este que está ahí, ¿cierto? De A4. No voy a poder formarlo de otra forma, ¿cierto? O agruparlo de otra manera. Y vamos a buscar un grupo por acá. Ese 1 podría quedar solo, claramente. Podría quedar con él también, ¿cierto? Y con eso nos quedaría, en definitiva, de la siguiente manera. Nos quedaría así, miren. De esos dos que están ahí, ¿cierto? Nos faltó un 1 acá para poder, por ejemplo, haber hecho un grupo más grande. Quizás podríamos haber hecho algo así, ¿cierto? Juntar ese con ese y ese con ese, ¿sí? Habría sido totalmente válido, ¿ya? Pero como no tenemos ese 1 ahí, nos quedaría que el grupo más grande posible en este caso sería este, ¿ya? Así que estamos listos para poder simplificar. Partimos con el grupo morado. Vamos a ver que está fijo el A en 0. Como estamos trabajando con los unos acá, nos va a quedar entonces como A negado. Y estos van a ser productos que se van a estar sumando, ¿cierto? El B cambia, así que se va. Y también tenemos que el C y el D cambian y se van también. Así que nos queda únicamente ese A negado. Más, tenemos el caso del grupo verde, donde vemos que cambian el A y el B. Estarían fijos el C y el D. En 1, así que nos quedarían sin negar. Más, y aquí tendríamos que ver qué pasa con el grupo rojo. En el grupo rojo tenemos que cambia el A, así que se va. Va a estar fijo el B en 0, por tanto nos va a quedar como B negado. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el C y el D que van a estar fijos en 0 también. Así que nos quedarían como C negado, D negado.
y tendríamos listo esta función, ¿cierto? Vamos a ver otro caso más por acá, que sería nuestra función F7. ¿Dónde? ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerden que, tal como les estaba comentando, yo tengo que el mapa en realidad es como una especie de esfera, donde la adyacencia que tenemos hace que en la cara posterior es como que tuviéramos juntos esos unos de los extremos. ¿Se fijan? Es como que esto de acá se pegara con esto y esto de acá con eso, ¿ya? Y por la cara posterior justamente se juntan los ceros. Así que podemos formar un grupo así. Vamos a pintarlo acá. Vamos a pintarlo en rojo, ¿sí? Ahí. Ahí mejor. Ahí y ahí. Ya recuerden que estarían juntos en la cara posterior de este mapa, ¿cierto? Nos queda cubrir entonces, ¿qué ceros? Nos queda cubrir ellos tres que están ahí. Pero no los puedo juntar así, lógicamente, ¿cierto? Puedo formar únicamente grupos de 1, 2, 4, 8, ¿cierto? Hacia adelante, siempre en potencias de 2. ¿Cuál será el grupo más grande de 2 que puedo formar acá? Bueno, podemos ver que en realidad tengo varias posibilidades. Podría hacer esto y eso, ¿cierto? Podría juntarlos así y así, ¿cierto? Sin embargo, hay una de las dos opciones que nos conviene más. Claramente este 0 solamente puede quedar agrupado de dos maneras, o solo o con él. Por tanto, nosotros siempre optamos por esa opción que es el grupo más grande. Y nos quedaría cubrir únicamente a ese 0. Aquí podríamos tener dos opciones que serían totalmente válidas. Juntarlo con él o juntarlo con él. ¿Ya? Simplemente en este caso tendríamos que nuestro mínimo no sería único, ¿cierto? Tendríamos dos mínimos, por decirlo así. En particular, yo voy a elegir una. En la clase pasada nosotros también resolvimos obteniendo las dos soluciones. En este caso podemos obtener esa, ¿ya? Y en la prueba en realidad no va a haber ambigüedad en ese sentido. Si es que la hubiera, cualquiera obviamente de las dos soluciones serían correctas. Así que para que no se preocupen, ¿ya? Nos quedaría entonces que la función F7 va a ser igual a, vamos a partir con el grupo rojo. Tenemos que el A estaría cambiando, ¿cierto? Si no lo borro, ahí sí. Como cambia, se va. Nos queda fijo el B, en este caso un 0, pero no se olviden que estamos trabajando ahora con los ceros. Y por tanto, si es que está fijo en 0, nos quedaría sin negar. Y esta es una suma, no lo olviden. Sería entonces A más. ¿Qué más vamos a tener? Aquí el C cambia, así que se va. Nos queda el D fijo en 0, por tanto va a quedar. También va a ser sin negar, ¿cierto? Y esto se va a estar multiplicando por lo que tenemos correspondiente a los grupos verdes primero. Vamos a ver acá. El A está fijo en 0, nos queda entonces sin negar, más el B cambia, así que se va. Y nos quedaría entonces el C fijo en 1, que quedaría entonces negado, ¿cierto? Más el D que está fijo en 0 y por tanto quedaría sin negar. Y lo último que tendríamos que hacer para este problema sería obtener el término correspondiente al grupo morado. Aquí lo que vamos a hacer es fijarnos, ¿cierto?, en que el A cambia, así que se va, nos queda el B fijo en 1, por tanto nos va a quedar que el B está negado, más, y tendríamos, ¿cierto?, el C también negado, más el D negado, porque están fijos en 1, ¿cierto? Ahí. Y tendríamos listo nuestra función. Claramente hay que tener siempre presente eso, que cuando trabajamos con los unos obtenemos sumas de productos, y cuando trabajamos con los ceros obtenemos productos de sumas.